pero bueno, más o menos sería en esa fecha, ¿sí? Para que tengan más o menos en cuenta o que tengan como un horizonte, digamos, ¿sí? Así que bueno, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí se ve. Sí, profe, sí. Ok. Esperen que ahí comienzo. Bueno. Vamos entonces acá. Listo. Y ahí justo acabo de mandar una consulta a ver si la semana, qué semana se está validando también en las Recording in otras progress. instituciones. Bueno. Entonces, nosotros habíamos quedado, ¿sí?, en trabajar sobre las perspectivas teóricas en sociología. Habíamos dicho que trabajábamos sobre tres, que eran la perspectiva del estructural funcionalismo, la perspectiva del interaccionismo simbólico y la perspectiva de la teoría crítica representando la Escuela de Frankfurt. Pudimos ver la semana pasada, llegamos a introducirnos en esta idea que retoma el estructural funcionalismo estructural, y en base a eso vimos algunos de los desarrollos de Talcott Parsons, centrado en esta idea de retomar como base, ¿sí?, los desarrollos kantianos y durkheimianos, sobre todo esta idea de el estado de consenso, el estado de orden y equilibrio, en el cual se desarrolla la dinámica social, ¿sí? Esta idea de la sociedad como un sistema compuesto por subsistemas que cumplen funciones y que esas funciones contribuyen a mantener un orden equilibrado, un orden que tiende al consenso en la sociedad, ¿sí? Lo que se ve es que la estructura social está compuesta por un conjunto de grupos, de individuos, que en ese entramado sí se construyen instituciones que cumplen, que funcionan, si valga la redundancia, como subsistemas que cumplen funciones. Estos subsistemas, ¿sí?, son elementos constantes, estables, y dentro de ellos se pueden identificar roles, se pueden identificar normas, valores, ¿sí? Hay un esquema que funciona interrelacionado y que tiende a la autorregulación. El sistema social se autorregula. Por lo tanto, la dinámica del sistema, la evolución de la sociedad, la evolución del sistema social es una evolución que se da en términos de autorregulación, por lo tanto en términos evolutivos, ¿sí? No hay un proceso revolucionario, y además hay una negación del conflicto en el sentido de considerarlo como un aspecto que va a ser autorregulado, como un aspecto que va a ser controlado por el mismo sistema. Cualquier evento, hecho, fenómeno que tienda a desestabilizar o que aparezca como disruptivo en el sistema se ocupa de encontrar las funciones tendientes a regular, a ordenar y por lo tanto a mantenerse en equilibrio, ¿sí? Por lo tanto ahí hay una negación que es un poco la crítica que hace la perspectiva la perspectiva crítica o la perspectiva marxista respecto del estructural funcional, ¿sí? Habíamos hablado que todo sistema social se reproduce a partir del cumplimiento de cuatro funciones básicas que deben darse a través de sus subsistemas: la función adaptativa, la función de alcanzar metas, la función de latencia y la función integrativa. La función adaptativa,
que era la función que se cumplía a través de la economía, del subsistema económico, ¿sí? Basado en la reproducción, basado en las garantías de acceso a condiciones materiales, en las garantías de acceso a bienes, en la garantía de satisfacción de necesidades que permitan la reproducción del sistema, que permita la reproducción de grupos e individuos. La política como subsistema que permite alcanzar meta en términos de definir objetivos, de promover ciertos objetivos, promover ciertas metas, definir los instrumentos para modificar ciertas situaciones, garantizar un funcionamiento del sistema que sea estable y cohesivo. La latencia a partir de las funciones que cumplen la educación, la socialización, el subsistema cultural en términos de reproducción de los valores, en la reproducción de normas, en la reproducción del cuerpo cultural materializado en normas, valores, tradiciones, hábitos, costumbres que garantizan que el sujeto se integre socialmente. Y la función integrativa, que era justamente la función orientada a fortalecer y sostener la trama colectiva que permite esa integración, ¿sí? Una trama colectiva en la cual el sujeto se integra, en la cual el sujeto, se sostiene, es esa trama que es esa función o a través de que cumple el sistema integrativo a través de la comunidad, que es la que se ocupa de sostener, ¿sí? De sostener a los individuos y grupos. Cuando hablábamos de función dentro del estructural funcionalismo, justamente se habla de esta idea de la contribución que aporta, realiza, ¿sí? Que desarrolla un conjunto, un elemento al conjunto del que forma parte. Es decir, si pensáramos en términos de estas funciones, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué aporta la economía? ¿Qué aporta la política? ¿Qué aporta la educación? ¿Qué aporta lo comunitario y colectivo en el funcionamiento de la sociedad? ¿Sí? Nosotros decíamos, bueno, aporta la economía, y de la economía podíamos ver de distintas perspectivas, ¿sí? No solo desde las políticas salariales, la política inflacionaria, la política fiscal, la política de regulación laboral, ¿sí? Podríamos ver la política en términos de función como aquella función cumplida por un subsistema tendiente a establecer las propuestas de cambio, establecer las propuestas tendientes a mejorar determinadas condiciones y definir y desarrollar los instrumentos necesarios, los instrumentos políticos, sean partidarios o de gestación de movimientos o de grupos que permitan alterarse las condiciones, situaciones y cumplir con esas metas. ¿Qué función cumple la educación en términos de reproducción de los valores culturales, la latencia en términos de la función de latencia en términos de garantizar la perdurabilidad de esos esquemas culturales y a través de la socialización lograr la integración del sujeto? ¿Qué funciones cumple la comunidad, ¿sí? En términos de sostén, en términos de contención, en términos de exaltación moral, si hablábamos en términos durkheimianos, ¿no? De la exaltación moral a través de la solidaridad, a través del bien común, a través de la integración, en la integridad. Bueno, cuando hablamos de función, hablamos sí de ese aporte que realiza cada uno de estos elementos al funcionamiento social. Y justamente toda estructura social,
¿sí? Se conforma y funciona, ¿sí? En base a las funciones que cumplen estos elementos, a la dinámica que adquieren estos elementos dentro del sistema social. Por otra parte, otro señor, ¿sí? Que fue discípulo de Talcott Parsons, Robert Merton, ¿sí? Va a hacer una revisión de estos, de los desarrollos y aportes de Parsons, ¿sí? Al cual va a aportar esta idea de las funciones manifiestas y las funciones latentes, introduciendo también otro concepto que es el concepto de disfunción en esta idea de las funciones de subsistemas y la función como contribución de un elemento al conjunto social, ¿sí? Entonces, en esta idea de la contribución de elemento al conjunto social, lo que él ve es que hay funciones, ¿sí? Que tienen consecuencias observables y previstas, que son las funciones manifiestas, y además tienen funciones latentes, ¿sí? Que es aquella que están implícitas en la acción. Que estas últimas son muy importantes porque en realidad están determinando, ¿sí? El resultado, están determinando la esencia de la esencia de las funciones, es decir, qué están aportando, ¿sí? Qué están, digamos, de qué manera están aportando al funcionamiento de ese sistema social, ¿sí? Entonces, lo que dice es que lo que hay que ver es que todo subsistema cumple con una función. Esa función, tenemos una función manifiesta, que es la consecuencia observable, es decir, el por qué existe, pero latente, que es lo que nos permite ver lo implícito, es decir, qué es lo que realmente está produciendo, qué es lo que realmente está generando, qué es lo que realmente, qué función cumple desde lo implícito realmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Acá vamos a pensar en un ejemplo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el sistema penal, a través de su sistema carcelario, tiene como consecuencia o como función manifiesta, es decir, consecuencia observable y prevista, es decir, el porqué de su existencia, es justamente el de garantizar que el de ser un espacio en el que sujetos que se consideran se han desviado socialmente o que han tenido una conducta desviada y que han atentado culturalmente contra una integridad colectiva, cumplan con una determinada pena, un determinado castigo, digamos, tendiente en realidad en el cumplimiento de esa pena, tendiente a generar posibilidades de reinserción social. Es decir, que ese sujeto, a partir de el cumplimiento de una pena en ese espacio, ¿sí? Se generen, digamos, de alguna manera ciertas condiciones que permitan que sea consciente de esa desviación que provocó, que tuvo, pero que a partir de ese reconocimiento pueda reinsertarse socialmente. Ahora, en términos latentes, ¿sí? ¿Qué produce el funcionamiento de ese subsistema carcelario, subsistema del sistema penal? ¿Sí? ¿Qué está produciendo? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Y bueno, y ahí puede verse que hay ciertos resultados implícitos, ciertas funciones latentes que tienen que ver que se convierten en ciertos espacios depositarios de población con determinadas características y condiciones socioeconómicas o sociales que en lugar de transitar hacia una probable, hacia un proceso de reinserción social, se reproducen ciertas vivencias de violencia, ciertas reproducción de violencia, cierto
reproducción de denigración que terminan siendo contraria, ¿sí?, a lo que existe como manifiesto o como función manifiesta o como aquello que como objetivo manifiesto de esas funciones. Por lo tanto, en lugar de lograr esa reinserción o de desarrollar ese proceso de reinserción social, transita hacia un proceso en el cual los sujetos que atraviesan por esos espacios dejan, transitan o salen de sus espacios con ciertas condiciones atravesadas por violencia, por denigración, por ciertas condiciones deplorables que en realidad atentan contra la reinserción, ¿sí? Entonces, cuando habla Merton de esta idea de las funciones manifiestas y las funciones latentes, dice, bueno, justamente observar eso, es decir, qué es lo manifiesto, es decir, cuáles son las consecuencias observables, las consecuencias previstas, el por qué existe, por qué funciona, de qué manera funciona, pero en ese funcionamiento observar también las funciones latentes, ¿sí?, lo que está implícito en la acción, que está generando, ¿sí? Y ahí aparece otro concepto, ¿sí?, que esto lo estoy tomando, lo traigo como ejemplo, pero digo a grosso modo, hay muchas ahí variables por analizar, pero lo traigo a grosso modo a modo de esquematizar e identificar bien estas distinciones conceptuales, a la vez que incorpora también el concepto de disfunción. Es decir, cuando un subsistema o cuando la función que cumple un subsistema está obstaculizando, ¿sí?, la adaptación o el ajuste o el equilibrio de un sistema social, cuando está transitando hacia el impedimento de la cohesión social, dice, se habla de una disfunción, de una disfuncionalidad. Y acá podemos ver cómo ciertas funciones de algunos esquemas institucionales, de algunos esquemas organizativos, cumplen con esta, o podemos ver que hay cierta disfuncionalidad en términos de cohesión social. Por ejemplo, si nosotros vemos en la institución familia, si nosotros consideramos o analizamos, por ejemplo, estas particularidades que están vinculadas con que, así como la familia puede ser un ámbito o un espacio o un ambiente en el que se caracteriza por la existencia de relaciones recíprocas basadas en el amor, la crianza fuertemente afectiva, la crianza cuidada de los niños y niñas, el establecimiento de relaciones de pareja cuidada y basadas en el amor, también se puede encontrar que muchas veces la familia como institución social muchas veces cumple con, también es un espacio en el cual se reproduce relaciones de violencia, relaciones de maltrato, relaciones de castigo, relaciones atravesadas por cierto abandono de los miembros, ¿sí? Y entonces en ese caso se habla de una disfuncionalidad, ¿sí? Se habla de la disfunción que cumple en términos de cumplimiento de las funciones de esa institución, ¿sí? Cuando en la familia
caracteriza por reproducir violencia, por el abandono, por el maltrato, por ataques hacia los miembros que la integran, está siendo disfuncional, ¿sí?, en términos de su sistema, a la cohesión del sistema social, a la cohesión social. Está siendo sistema a la integridad, está siendo disfuncional a la integridad, está siendo disfuncional a el sistema social, ¿sí? Entonces, ahí hay tres conceptos, digamos, que distingue Robert Merton, que son justamente este concepto de las funciones manifiestas y latentes y de la disfuncionalidad. ¿Me explico hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Ok. Cualquier cosa, por favor, me paran, me dicen y vamos de nuevo. Crítica al funcionalismo estructural desde la teoría del conflicto, y bueno, justamente esta idea, esta crítica que surgía también a partir de los planteos durkheimianos, es decir, lo estático, el conservadurismo basado en esta idea de equilibrio y cohesión, orden y moral, y su incapacidad de ver el conflicto como algo inherente al sistema social o como un motor de la dinámica social, ¿no? Bien. Hasta acá con lo que va con el estructural funcionalismo. ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron leer algo? Sí, profe, yo pude leer. Hasta ahora lo del estructural funcionalismo se entiende bien, así que puede continuar con lo Bien. otro. Bueno, gracias, Ruth. Ok. Bien. La Escuela de Frankfurt, ¿sí?, que es la otra corriente que tenemos allí dentro de nuestro esquema de la unidad 3. La Escuela de Frankfurt va a tener 3 periodos, 3 momentos. Vamos a centrarnos en la primera generación, ¿sí? Se habla de 3 generaciones de la Escuela de Frankfurt, pero en realidad de 3 generaciones de pensadores que van a nutrir al desarrollo de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de la sociedad. Justamente la Escuela de Frankfurt se surge, ¿sí?, así como hablábamos que el estructural funcionalismo partía de y se impuso como paradigma de la sociología hasta gran parte del siglo XX, durante gran parte del siglo XX, la Escuela de Frankfurt surge también digamos, en un esquema similar, que es el de, justamente se denomina la Escuela de Frankfurt porque surge en Frankfurt y es un instituto de investigación, ¿sí?, que se va a, digamos, de alguna manera solventar con fondos privados que van a, digamos, de alguna manera desarrollar, sostener ciertos proyectos de investigación de los cuales van a participar numerosos investigadores, entre ellos los referentes de la primera generación a partir de 1930, van a ser Mark Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, ¿sí?, que van a empezar a retomar a partir de rediscutir postulados de la escuela, postulados de la teoría marxista, van a rediscutir esos postulados, pero también incluir otras perspectivas, entre esas la perspectiva del psicoanálisis, ya con el psicoanálisis siendo una corriente de la escuela de la psicología que se había fuertemente impuesto en Europa, los aportes de Freud respecto
a la mirada psicoanalítica, y justamente tomando tomando y recutiendo parte de los conceptos del marxismo, ¿sí? La teoría crítica de la sociedad surge en oposición al positivismo y sosteniendo esa mirada y abordaje dialéctico de los fenómenos sociales, ¿sí? Hay un cuerpo que se construye a partir de esta mirada dialéctica, esta mirada que decíamos cuando hablábamos de Marx, de la existencia de una tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? En términos de situación y en términos de mirar la dinámica social, digamos, esta idea de reconversión del capitalismo a partir del siglo XX, ¿sí? El capitalismo ya no va a ser el mismo, o al menos no va a tener las mismas formas de reproducirse que ese capitalismo del siglo XIX, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, sino que el capitalismo va a ir adquiriendo formas y va a ir adquiriendo mecanismos que van a trascender la relación netamente productiva que se establecía entre capital y trabajo en los establecimientos fabriles para empezar, digamos, de alguna manera a delinear, construir en la lógica capitalista sujetos que sean capaces de sostener el sistema a partir de las propias relaciones sociales, las propias relaciones de consumo, las propias relaciones de generación de necesidades que van a estar orientadas a garantizar, a generar consumo, ¿sí? al consumo masivo. En ese sentido van a, digamos, de alguna manera sostener esta idea de la importancia, el determinante de lo institucional en términos de la superestructura marxista, y aparece, digamos, justamente en digamos, dos autores, particularmente Adorno, Horkheimer, bueno, Erich Fromm, seguramente habrán escuchado algo de Erich Fromm, alguna vez escucharon algo de Fromm. Sí. Sí, bueno. Hay varios aportes de Fromm. Les dejo dos por ahí si les interesa en algún momento, lectura de verano, El miedo a la libertad y después, bueno, El arte de amar también es un libro interesante, de cultura general, que lo pueden tomar, pero que un poco van a ver la postura con respecto al ser sujeto social que de alguna manera analizan estos estudiosos, ¿sí? Profe, Sí, Juan Salvador Gaviota, creo que es de él. ¿qué pasa? Juan Salvador Gaviota es de Eric Fromm. No te entiendo. Juan Salvador Gaviota, ¿qué? Es de Eric Fromm. Es una novela que habla metafóricamente de lo que dice usted de la libertad, del anhelo de libertad, digamos, de la superación personal. No, me parece que no, ¿eh? Me parece que no estoy seguro, pero hay un libro de Fromm que se llama El miedo a la libertad. Sí, esa parte, pero voy a buscar, me pareció que era de él. Uh-huh. Justamente lo que transitan un poco ahí es también un momento en el que muchos de estos autores, bueno, ahora lo vemos, pero estaban como siendo contemporáneos al ascenso del nazismo en Alemania y bueno, van a sufrir la persecución del nazismo justamente por sus ideas y van a terminar de alguna manera migrando hacia otros países. Adorno va a terminar en Estados Unidos y otros van a terminar escribiendo desde otros países de Europa, desde Inglaterra, Londres, digamos, van a ir como
como migrando, digamos, producto de esa persecución que van a tener parte del fascismo y del nazismo en la Europa de los 30 al 40, hasta el final de la Segunda Guerra. Justamente entre los principales, digamos, postulados, la Escuela de Frankfurt va a traer esta idea de la crítica al rol de los medios masivos, la influencia de la publicidad comercial, la propaganda política, la reproducción de la industria de la cultura, y a partir de la reproducción de la industria de la cultura, la construcción de una hegemonía cultural por parte de las potencias, pero sobre todo la construcción de una hegemonía cultural que se impone como producto del avance del capitalismo, ¿sí? del sistema capitalista y sus transformaciones. Bueno, los principales estudios versan sobre la libertad, la pérdida de libertad en el marco de este sistema y en las relaciones que se establecen, la cultura, la comunicación, ¿sí? Esta idea de dominación y legitimación y el autoritarismo, producto de que, bueno, justamente venían analizando el ascenso de Hitler y el ascenso del nazismo, y cómo se construye, ¿sí? Cómo se construía un sujeto como Hitler y cómo se construye en una Alemania nazi un líder con esas características, con ese ejercicio de liderazgo, con esas, y cómo se legitimaba socialmente, ¿sí? Por lo tanto, el interés, digamos, está puesto en entender los procesos ideológicos culturales, ¿sí? Que iban transformando a la sociedad capitalista en una sociedad de masas, ¿sí? Ya esta idea de la alienación marxista que estaba basada en la relación de explotación dentro que fue vista por Marx como una relación de explotación que se daba casi exclusivamente en el marco o que estaba afiliada exclusivamente al ámbito de la producción, al ámbito de la relación, al ámbito de los establecimientos fabriles, cómo eso en realidad se desdibuja y cómo a partir de los aparatos culturales, a partir de la industria de la cultura, cómo el sujeto ya no solamente va a estar alienado en esos términos, sino que va a estar alienado en términos de que se convierte en un sujeto consumidor, en un sujeto de masa, un sujeto que es una reproducción de símiles sujetos que consumen y en función de ese consumo se sostiene el sistema capitalista. Bueno, justamente cómo ellos empiezan a ver justamente cómo toda esta, primero con la propaganda nazi, con la publicidad, con cómo se construye ese liderazgo Hitler en la Alemania, pero además cómo también instrumentos como la radio, la televisión, el cine, la televisión, empiezan a ser factores de reproducción cultural y de construcción de hegemonía cultural, que a partir de esa hegemonía cultural y a partir de utilizar esos instrumentos como medio, digamos, el sujeto se transforma en un consumidor, ¿sí? En un consumidor, en un prosumidor le llaman, en un sujeto de masa, en un sujeto al que se le generan necesidades y a partir de esas necesidades que se son generadas, ¿sí? Se sostiene cierto consumo. Es un poco la particularidad que va a tener la dinámica del sistema capitalista a partir de la posguerra. O sea, todo ese proceso que coincide con los estados sociales en Europa, los estados de bienestar, también denominados estados de bienestar,
en términos de producción, se habla del sistema de producción fordista, que tendían de alguna manera a garantizar cierto equilibrio, esquema de equilibrio en la distribución de riqueza entre capital y trabajo, pero siempre con, siempre en una tendencia hacia garantizar cierto consumo de la clase trabajadora que, o niveles de ingreso que les permitan consumir, ¿sí? Habrán escuchado capaz que en algún momento, bueno, esta idea de por qué el Fordismo o por qué Ford es tan conocido en términos de cambiar cierto esquema de producción, con esa historia que dice que, bueno, no, que debía garantizar cierto monto de ingreso por jornada a sus trabajadores, porque en realidad le tenía que dar la posibilidad a sus trabajadores de que compren su auto, ¿sí? De que compren Ford. Por lo tanto, sí, hubo digamos, como que se construye esa anécdota de que pasó de pagarle la jornada de trabajo de $5 a $8, que el obrero, el trabajador de la fábrica llegaba con un resto de dinero que le permitía ahorrar, y ese resto de dinero que le permitía ahorrar lo volcaba luego a la compra de un automóvil, o que accedía a ciertos niveles de consumo, ¿sí? Que bueno, que era un poco la base de la dinámica y funcionamiento del sistema capitalista de ese entonces, ¿sí? Después, bueno, en los 70 hay un quiebre de ese esquema en términos de regulación institucional, en términos de regulación productiva, en términos de esquema productivo, que es lo que nosotros un par de veces yo les había comentado hacia un desarrollo de las primeras unidades, esta idea del quiebre de la sociedad salarial. La sociedad salarial se sostenía en términos de ese esquema de producción que garantizaba cierta distribución para el consumo de una determinada clase, la clase trabajadora, de garantizarle acceso a bienes materiales, de garantizarle acceso a consumo, y se establecía una malla de institucionalidades tendiente a garantizar ese esquema de relación. Bueno, todo eso que pasa socialmente y que se construye, que era la trama que empezaba a, que va a ser la trama que en la posguerra va a consolidarse, es lo que vienen viendo en términos de transformación del sistema capitalista y de los cambios en materia de la industria cultural, de las hegemonías, de las imposiciones culturales, lo que venían viendo estos señores. Entonces, claro, lo que ven son transformaciones en procesos ideológicos culturales, ¿sí? Entonces, en esta idea de ver al capitalismo o a ver a los sujetos como consumidores en el marco del sistema capitalista, los individuos son meros productores y sobre todo consumidores que hacen que, digamos, se convierten en hombres en masa, se impulsa el consumo generando necesidades desde la propaganda, y hay un nuevo principio de alienación, es decir, la cultura, la propaganda, la publicidad genera un nuevo principio de alienación. ¿Por qué? Porque el sujeto no solo está alienado en la relación capital-trabajo que afiliado o asociada directamente a la producción, sino que también cuando deja el establecimiento, cuando deja su trabajo, va a su casa, se sienta a mirar televisión o accede a algunos servicios recreativos en los cuales la publicidad se ocupa de generarle ¿sí? Ciertas necesidades que lo llevan a consumir, ¿sí? Entonces,
que lo que veía a partir de, por ejemplo, el desarrollo de la industria como la radio, el desarrollo de la industria como la televisión y a través del desarrollo de la industria del cine, lo que se ve es cómo ese sujeto es un sujeto al cual se le incita a consumir constantemente, ¿sí? Las películas del viejo oeste norteamericano, apareciendo fumando con un Marlboro, apareciendo tomando whisky, la radiofonía, reproduciendo música y atrás estando los sellos discográficos, Disney reproduciéndote el Mickey de la primera época, pero a su vez invitándote a visitar un centro de parque de diversiones. Bueno, todo eso que fue tomando forma a partir de estos años, es sobre lo que estos señores van a poner la mirada, y justamente lo que ven es que hay a través de esa industria de la cultura hay una imposición y hay una construcción de hegemonía cultural de las potencias capitalistas, de aquellos que pueden imponerse, ¿sí? Proceso que después, ya hacia la década del 70 y con mayor fuerza a partir de finales de la década del 80, va a tener como una expansión muy fuerte que comienza en realidad con al final de la Segunda Guerra Mundial, y el desarrollo de la Guerra Fría, esta batalla, esta organización geopolítica en dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista, que, bueno, toda la industria cultural, también, en la industria cultural también se jugó esa batalla, ¿sí? Se construyó toda esa Guerra Fría también se vivió a partir de la industria cultural. No es así si, por ejemplo, nosotros en los 90, en mediados de los 80, 90, ¿sí? Todos aquellos que accedían a ver películas en las cuales aparecía Rusia contra Estados Unidos desarrollando tecnología, Rusia casi siempre mostrando esta idea de la competencia entre los bloques geopolíticos. Bueno, todas esas cosas son las cosas que se juegan en el marco de esta dinámica de lo lógico cultural. Y obviamente después la imposición de eso, ¿no? La imposición de esa cultura, la imposición de culturas foráneas, la imposición, cómo las culturas foráneas se imponen sobre aquellos países, sí, en una mirada más crítica, es decir, cómo cierta cultura foránea de países imperialistas o de países potencias capitalistas se imponen, se impusieron, ¿sí? En un determinado momento en países de un capitalismo periférico o en países periféricos o en países del tercer mundo, como pueden encontrar en algunos, también en otros relatos, en otros textos. Entonces lo que ven es que justamente esta cultura de masa es una cultura que es manipulada por la industria, ¿sí? Una industria que va a tender a apaciguar al sujeto, a reprimirlo, a imponerle cierta forma de pensar, a imponerle ciertas necesidades. Lo que ven es justamente esta relación entre el auge de la economía capitalista y ellos hablan de una decadencia cultural, o hablaban de una decadencia cultural. ¿Por qué? Porque lo que veían era que estas transformaciones que el capitalismo va adoptando a partir de las primeras décadas del siglo XX, y en particular a partir del 30, dice, bueno, es un golpe de gracia a la racionalidad que se había construido siglos anteriores a través del iluminismo. Si el iluminismo había puesto, o había si el iluminismo se desarrolló a partir de la instrumentación de la racionalidad, de la cultura racional, de la cultura que buscaba el despertar de la razón y del pensamiento, este nuevo esquema capitalista tiende
dinamitar, destruir, debilitar, resquebrajar toda esa racionalidad y convertir sujetos, ¿sí? Convertir en sujetos acríticos, apaciguados, reprimidos y con necesidades creadas para el consumo. Lo que ven es que toda esa irracionalidad también se veía en el marco del ascenso creciente del racismo y la violencia que imponía el nazismo en la Alemania de esa época y lo que imponía el nazismo en Europa de esa época con el avance de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La teoría crítica va a dejar de tener, digamos, como cierta preeminencia a partir de la década de finales de los 60, inicio de los 70. Pero bueno, había realizado estos aportes para mirar justamente estos procesos que empezaban, estos procesos que se dieron a partir de la primera década del siglo XX, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta? Profe, ¿dónde podemos sacar esto de la teoría crítica? Yo le voy a dejar la presentación y voy a ver si le puedo subir un material con esto, ¿viste? Porque Porque en el libro de en el libro de Ritzer no está, pero yo le estoy debiendo también, estoy esperando cerrar con las otras comisiones la guía. Estoy esperando que también me den el ok, subirle eso también, y esto probable que le suba un material así complementario para que lo puedan leer. Bien. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Cómo vienen los que leyeron Ritzer? ¿Se entendía Ritzer? Es más historiográfico Ritzer, es como que cuenta como casi un poco más la historia. ¿Pudieron ver algo, leer algo? Yo no. Estoy leyendo el libro que nos dieron, el manual, digamos. El de Maciones, sí. Y estoy en el capítulo 4 y hay algunas cosas que no entiendo, pero eso voy a en la clase de apoyo pedirle que me aclare, digamos, que es la economía más que nada, que hablan que le pusieron otros nombres, digamos. Por ahí eso es lo que no se entiende. Ajá, ¿en Marx o en dónde? En Marx, sí. En Bueno. Marx. Sí, después lo chequeamos. Sí, lo que vayan tomando nota de lo que queda ahí suelto y después lo chequeamos. Profe, yo estuve leyendo en Ritzer el tema del self y no me quedó muy claro, pero voy a esperar que usted explique sobre eso. Ah, bien. Bien. Bueno. Dale, ahora ahí arranco. ¿Alguien que quiera hacer algún otro aporte? Hola, buenas tardes, doctor. Sí. ¿Cómo está? Florencia le habla. Quería saber, ¿este tema también está incluido en el capítulo 4? ¿Usted nos va a avisar cuando salimos del capítulo 4? Le pregunto porque yo voy imprimiendo los capítulos de acuerdo a los temas que vamos dando. Es que, como les dije yo el otro día, por eso les dejé Ritzer. El capítulo 4 lo bajamos con
con Weber, y por eso yo les dejé las páginas de Ritzer para que puedan ver lo referido a la unidad 3, sobre todo el interaccionismo simbólico y el estructural funcionalismo. Ah, perfecto. ¿Y dónde dejó usted, doctor? ¿En el aula está eso? El manual de Ritzer está en el aula, sí. Ah, bien, bueno. Acá, a ver, yo la ¿Algún clase, capítulo en especial? no, es que ya dejé las hojas, dejé las páginas, Ah, dejé perfecto. el link. Ahí está. No sé si, capaz que no sé si todos estuvieron en la clase pasada, pero... Sí, no estuve, yo estuve, pero no sé, a lo último me quedé sin conectividad, me cortaron y bueno, Ajá. y voy a entrar a mirar con más Ahí, cuidado el aula. ahí en la bibliografía, en el apartado de la bibliografía está el manual de Ritzer. Ajá. Yo te paso, pero si no, ahí no sé si Ruth le puede pasar el número de páginas, si yo, claro, ahí está, de la página 300 en adelante está lo del estructural funcionalismo y interaccionismo simbólico. Si querés, Florencia, escribime en el grupo y yo te mando bien las páginas de Meet, de Parson y todo eso. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, te veo Ruth acá. Jara. Ruth Jara. Acá Víctor también está dispuesto ahí Ahí está. en el chat. Sí, lo de Víctor sirve, sí, eso está bien. Así que buenísimo que puedan ahí conectarse también entre ustedes. Bueno, muchas gracias, disculpe. No, está, por eso te digo, no hay problema, está yo porque acá no lo puedo abrir ya desde la compu, pero, porque si no tengo que dejar de compartir, pero está en el aula, está el libro. Sí, lo que pasa, doctor, es que yo no puedo, o sea, ingreso al aula, pero yo quiero imprimirlo, ¿vio? Y no puedo descargar, no me da para descargar yo mi sistema de acá la compu. Por eso no podía. Bueno. Así que por eso voy a buscar si alguien me puede mandar por fin en el grupo, entonces de ahí me es más fácil bajar e imprimir, o sea, mandar a imprimir desde el WhatsApp, mando la fotocopiadora. Sí, igual no te imprimas todo, o sea, No, sí, doctor, por eso es la parte más importante, por eso le preguntaba las páginas. Claro. Bueno, gracias. Bueno, el interaccionismo simbólico, ¿sí?, surge a partir de la Escuela de Chicago, se inicia a finales del siglo XIX. En realidad se inicia en una forma de decir, pero para identificar cierto momento en la historia en los cuales ciertos aportes y desarrollos teóricos empiezan a tener fuerza desde que van a nutrir el cuerpo teórico de la sociología norteamericana a finales del siglo XIX, y el interaccionismo simbólico como corriente teórica va a tener un auge entre 1920 y 1940, a partir de los aportes reconocidos de dos referentes que son George Herbert Mead y Charles Horton Cooley. Bueno, la escuela de Chicago, así como hablábamos de la escuela de Frankfurt, la escuela de Chicago va a ser también una usina de pensamiento, particularmente en Norteamérica. Los norteamericanos van a tener esto de generarse tipos de esquemas en los cuales ciertos institutos o organismos funcionan casi como usinas de pensamiento, Harvard, Chicago, Palo Alto, en distintos temas. Chicago va a estar, la escuela de Chicago va a tener referente en materia de psicología, en materia de sociología, en materia de económica. La escuela de Chicago es la base del pensamiento neoclásico norteamericano y sobre todo la base del fundamento neoliberal norteamericano.
sea que bueno, han tenido cierta influencia. Desde lo social se puede hablar de el aporte de Mead y de Cooley en términos de comprensión de ciertos fenómenos, de cierto desarrollo teórico a partir de la interpretación de esos fenómenos y aportes que van a ser instrumentados tanto en la sociología como en la psicología social, digamos, más adelante en el tiempo, ¿sí? Gran parte de los aportes de la Escuela de Chicago de la Psicología va a estar tomada por esa escuela, la escuela dentro de la psicología conocida como el conductismo, que fue también una escuela dentro de una corriente de la psicología fuertemente desarrollada por los norteamericanos. Y bueno, y basada en esta idea de justamente la necesidad de interpretar, comprender y observar a través de lo empírico, observar a través de lo existente, observar los fenómenos tal como se dan. Hacia finales del siglo XIX hay un señor que es Robert Park, que también forma parte de este conjunto de pensadores norteamericanos, que de alguna manera Park, Mead y Cooley van a, digamos, en distintos momentos van a ir dándole ciertos aportes al desarrollo de la teoría del interaccionismo simbólico. Aparece Mead como un referente porque es justamente, bueno, como decía hoy la compañera, va a darle un desarrollo sustantivo a la teoría interaccionista a partir de su teoría del self y del otro generalizado, que son dos conceptos que aparecen fuertemente en el desarrollo Meadiano. Y Cooley va a, de alguna manera, también a retomar parte de estos postulados de Mead, ¿sí? ¿Cómo surge el interaccionismo simbólico? El interaccionismo simbólico surge en la preocupación de entender, ¿sí? Las conductas grupales e individuales en el marco del desarrollo, en el marco de los procesos de urbanización que se venían desarrollando en Estados Unidos fuertemente a partir de finales del siglo XIX. Es decir, que el interaccionismo simbólico surge como una escuela que intenta, digamos, construir un lente, ¿sí?, para mirar procesos urbanos, ¿sí?, a entender las particularidades que esos procesos urbanos estaban definiendo en términos de grupalidad, en términos de relaciones entre sujetos, grupos, y particularmente el interaccionismo simbólico empieza a estudiar justamente, ¿sí?, pandillas, grupos delincuenciales, grupos marginales, empiezan a entender intentar estudiar y reconocer comportamiento de ciertos grupos de migrantes, ¿sí? Es decir, todo ese proceso que se combinaba urbanamente y que estaba de alguna manera siendo caldo de cultivo digamos, de la dinámica de las ciudades, de la urbanidad en Estados Unidos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Van a tener también una fuerte mirada, o mejor dicho, van a hacer un aporte también ahí en esta idea del estudio de los estudios urbanos, de la geografía de las ciudades. Van a transitar hacia, digamos, ese tipo de mirada, van a aportar allí también, pero fuertemente centrado en esta idea de la ciudad, ¿sí?, de la urbanidad.
mirando, intentando entender, ¿sí? Relaciones entre grupos, entre sujetos, las construcciones, las interacciones entre, cómo se dan las interacciones y a partir de ahí, digamos, inferir y comprender la dinámica de las relaciones sociales. ¿Qué es lo que van a ver ya avanzado y ya, digamos, metiéndonos en los desarrollos de MIT? MIT lo que va a decir es que justamente las personas, ¿sí? Interactúan, ¿sí? Las personas actúan e interactúan sobre los objetos e interactúan unas con otras a partir de un cuerpo, un conjunto de símbolos que están conformados por las palabras, por los gestos, por sentidos, por significados que se le atribuyen, ¿sí? MIT va a proponer desandar un camino en la comprensión de la interacción que dice que las personas, ¿sí? Desarrollan un acto, ese acto se transforma en un gesto y ese gesto a su vez es el fundamento de las interacciones. Ese gesto, ¿sí? Es decodificado, ¿sí? Por el otro o por los otros, ¿sí? Y esa decodificación, ¿sí? Se da en base a un cuerpo compartido de símbolos que permiten comprender, que permiten comunicarse, ¿sí? Es decir, dice MIT, el acto en los sujetos, ¿sí? El acto es la sustancia más importante de la comunicación. ¿Por qué? Porque digamos, es la sustancia de la relación comunicativa. ¿Por qué? Porque dice, el acto es aquella reacción que tiene el sujeto frente a un estímulo, ¿sí? Un estímulo externo. Es decir, yo reacciono de una determinada manera o reacciono con un determinado gesto, ¿sí? A través porque hay un estímulo externo que me lleva a eso, ¿sí? Esa reacción es un acto, dice Mitt, ¿sí? Ese acto, ¿sí? Determina que es actuar, es reaccionar de una determinada manera frente a un estímulo externo, que puede ser de determinada manera, puede ser o violentamente, o puede ser de reciprocidad, o puede ser de evasión, o puede ser de intercambio pasivo. Eso se traduce en un gesto, ¿sí? Dice Mitt. Entonces, hay un acto que es una acción, un actuar frente a un estímulo. El sujeto, frente a ese estímulo, actúa y en ese actuar, ¿sí? Ese actuar se traduce en un gesto. El gesto, ¿sí? Dice, es el elemento que termina comunicando, ¿sí? Es el gesto por el cual el otro se da cuenta de mi reacción, ¿sí? Y es el elemento por el cual el otro, ¿sí? Reacciona e interactúa. El otro interpreta el gesto, ¿sí? Interpreta mi gesto. Y en función de la interpretación de ese gesto, ¿sí? Reacciona. Ahora, ¿cómo, ¿sí? ¿Cómo, digamos, cómo se interpreta el gesto? ¿De qué manera lo interpreta el otro? ¿De qué manera lo interpreto yo nuevamente el gesto del otro? Dice, para que esos gestos tomen sentido, tengan un significado, dice, esos gestos están de alguna manera, digamos, siendo interpretados en base a un conjunto de símbolos,
en base a un conjunto de símbolos que se comparten. ¿Sí? Ese conjunto de símbolos que se comparten, ¿sí?, puede ser, por ejemplo, el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje es un sistema de símbolos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo, ¿sí?, reacciono frente a un estímulo, ¿sí?, que es el acto, frente a ese acto se traduce en un gesto, ese gesto es el de instrumentar, ese gesto es el de instrumentar de determinada manera palabras, y disponerlas en un determinado tono, ¿sí?, hace que el otro lo entienda o no de una determinada manera. Ahora, ese sistema de símbolos, ¿sí?, está de alguna manera determinando el significado, el sentido de nuestra interacción. ¿Sí? Es decir, el otro entiende que puedo enojarme o que lo estoy invitando recíprocamente o que estoy respondiendo de una determinada manera. ¿Por qué? Porque compartimos cierto conjunto de símbolos. Ese conjunto de símbolos es el lenguaje. Hablamos el mismo lenguaje, entendemos que el tono de determinadas palabras significa tienen determinado significado, entendemos que determinadas palabras en ese contexto tienen determinados sentidos, ¿sí? Es decir, que esa interacción que se da a través del acto, del gesto, y que toma sentido a partir de este sistema de símbolos, es una interacción, ¿sí?, que en la mirada del interaccionismo es la interacción simbólica. ¿Sí? Interactuamos en base a un conjunto de símbolos. Le damos sentido a la interacción en base a este conjunto de símbolos. Y esa interacción toma sentido y esa interacción se da en base a un acto, a un gesto, y a un gesto que es decodificado en base a un sistema de símbolos que es común entre los sujetos. ¿Sí? ¿Qué ve el interaccionismo simbólico? Ahí sobre lo que pone la mirada es sobre el privilegio a la acción como interacción comunicativa. ¿Sí? Y dice que esa interacción comunicativa es un proceso interpersonal, es un proceso que realizamos con otros, pero que a su vez es un proceso reflexivo y autorreflexivo. Es decir, que a partir de esa comunicación con otro, yo tengo una determinada reflexión en un determinado, tengo una determinada reacción en un determinado contexto, una reacción que es reflexiva, que es parte de una internalización de una reflexión que hace el sujeto, pero que también es autorreflexiva en el sentido de que esa comunicación con otro permite nuestra construcción como sujetos. ¿Sí? ¿A qué va con esto? A que dice, el sujeto, el individuo, se construye constantemente en interacción con otros, en un contexto de interacción, en un contexto de acción comunicativa. El sujeto se construye como sujeto, construye su subjetividad, construye el yo, se diferencia de los otros, ¿sí?, en un proceso de comunicación, en un proceso de interacción con otros. En ese proceso de interacción, el sistema simbólico, ¿sí?, es lo que da significado, es lo que da sentido, es lo que define la interacción. Lo que dice es que hay una fuerte influencia de la mente, hay una fuerte influencia de las interacciones humanas sobre la mente y la construcción del yo, sobre la subjetividad del sujeto. ¿Sí? La mirada está puesta sobre cómo se construye el sujeto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Mead? Que en realidad el self, que es una palabra en inglés, es decir, el yo del sujeto, se construye en un proceso de interacción comunicativa. Entonces, ahí, cuando nosotros decimos, bueno,
¿Por qué la importancia del proceso de socialización? Porque es justamente el proceso en el cual el sujeto en su primer año de vida, en su primera infancia, tiene como logro, ¿sí?, la construcción del yo, diferenciarse del otro y además reconocer que es diferente al otro, es decir, reconocer esa diferencia y decir, este soy yo, este es el otro. Pero el otro, pero para poder construir ese yo, para que ese yo se fortalezca, para que ese yo crezca, para que ese yo incorpore hábitos, normas, valores, costumbres, lo hace a través de una interacción comunicativa con el otro. Por eso, esa primera parte del proceso, el proceso de socialización primaria, el proceso de socialización secundaria, los procesos de socialización laboral, son procesos que van de alguna manera, ¿sí?, influyendo subjetivamente al sujeto, y esa influencia se da en ese proceso de intercambio, de comunicación, de relación con otros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el sujeto se construye y reconstruye a partir de esas relaciones, esas interacciones con otros, interacciones humanas, ¿sí? Hay un proceso de reflexión y autorreflexión. Hay un proceso de construcción subjetiva que se da en el proceso de socialización primaria, en el momento en el que el sujeto llega al grupo familiar, en el momento en el que el sujeto atraviesa las relaciones o interacciones con otros sujetos en otros ámbitos, como la escuela, el club, el barrio, otros espacios, que también eso se moldea en torno a las relaciones que se dan en los ámbitos de trabajo, en todos aquellos espacios en los que el sujeto interacciona con otros. ¿Sí? Entonces, hay dos conceptos, que es el de self, ¿sí?, que es el yo se construye en la interacción con otros. Uno de los logros de la socialización primaria es justamente la de adquisición del lenguaje, es decir, la de el reconocimiento del sistema de símbolos, que luego va a ser un sistema de símbolos común. Y por otro lado, ¿sí?, la construcción del yo y la diferenciación del otro generalizado. El otro generalizado es ese otro, ¿sí?, que no soy yo, pero que está cumpliendo con las funciones de acompañamiento, de interacción, que me está mostrando el mundo, ¿sí? Por eso se dice que este proceso de socialización primaria siempre es fundamental, en el sentido de que en este proceso de aprender el mundo y de interacción con ese otro, es un proceso que se desarrolla con una fuerte carga afectiva. Una fuerte carga afectiva porque esa persona que se está formando, esa persona que se está construyendo subjetivamente, ¿sí?, lo hace, ¿sí?, con lazos afectivos muy fuertes, ¿sí? Por eso es tan importante esos primeros años, el niño, la niña, o del sujeto, de la persona, ¿sí?, que es el momento de la socialización primaria. Entonces, ¿qué dice George Smith? La gente crea significados compartidos a través de su interacción. Y estos significados construyen realidad, ¿sí? En el interaccionismo simbólico no se estudian las cualidades del individuo, sino que su relación con los otros. Cómo se relaciona, qué características tiene esa relación y cómo interactúa, ¿no? Por lo tanto, la unidad de investigación en el interaccionismo simbólico era esta mirada de la relación, la interacción entre sujetos, entre individuos, entre personas. Según Ritzer, los principios que guían la corriente del interaccionismo simbólico es esta idea de los seres humanos, ¿sí?, con la capacidad de pensar, es decir, con esta capacidad reflexiva y autorreflexiva, que tiene que ver en cómo actúo, qué actúo, de qué manera reacciono, de qué manera actúo, es decir, cómo se construye el acto. En función de ese acto, qué gesto, y en función de ese gesto, de qué manera, ¿sí?, qué sentido, significado le doy a ese gesto, ¿sí? La capacidad de pensar, que va a estar
definida por esa interacción social. La interacción social, donde las personas, la gente aprende significados y símbolos que le permiten ejercer su capacidad humana distintiva de pensar. ¿Sí? Me relaciono, interacciono con otros en este ida y vuelta de reflexión y autorreflexión. Significados y símbolos le permiten ejecutar la acción humana distintiva. Se modifican esos significados y símbolos en la interacción con otro. Esos significados y símbolos son la base de la interpretación y esos significados y símbolos se construyen, ¿sí?, en la interacción con otros. El ser humano tiene la capacidad y la habilidad de interactuar con otros. A partir de esa capacidad, analizar cursos de acción, determinar ventajas, desventajas, elegir alternativas. Y los modelos de acción e interacción definen grupos, definen relaciones, definen grupos, definen esquemas sociales. ¿Sí? Básicamente, esa es la mirada del interaccionismo simbólico. Un aspecto central de la teoría es esta idea entre conciencia y sociedad y la relación, esto que decíamos, entre conciencia y sociedad, entre subjetividad y lo social, entre el yo, el self, por tanto, es un producto social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me construye subjetivamente en relación con otros. Y es el yo el que recrea y mantiene el orden social. El orden social y la trama social, la sociedad, es un producto humano que se da en la relación dialéctica entre el individuo y la sociedad. ¿Sí? En síntesis, esta idea la idea de Mead es que el yo y la conciencia son productos sociales. Este producto social se da en base a la interacción con el otro generalizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro generalizado es el que define las expectativas de rol, es el otro generalizado el que dice, bueno, vos en esa relación con el otro generalizado hay expectativas de que se ocupa una determinada posición, la toma de roles se generaliza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay en la relación con el otro me pone o me deposita en una posición, en una situación que me ejerce cumplir con determinado rol. En el caso de, por ejemplo, la familia, ¿sí? Bueno, el otro generalizado es el que me define o el que de alguna manera genera expectativas de rol en torno a mi rol de hijo, en torno a mi rol de hermano, en torno a mi rol de hijo mayor, que luego, ¿sí? En la familia del propio sujeto, ocupar el rol de padre, ocupar el rol de hermano, ocupar el rol de, bueno, así en los distintos ámbitos en los que el sujeto va desarrollándose e interactuando, se construyen expectativas de rol, es decir, se espera que el sujeto cumpla con distintos papeles o que al menos con determinadas funciones que implican cumplir con roles, funciones, papeles. ¿Sí? Y entonces lo que dice Mead es que es en ese proceso donde el sujeto se construye, reconstruye, pero además construye sociedad. Es en ese proceso en donde el sistema, la sociedad, se reproduce y sostiene. ¿Sí? Entonces lo que ve es una trama de interacciones, ¿sí? Una trama de interacciones que hacen a la trama social, que hace a la dinámica de la sociedad, que hace a una trama de interacciones que hacen sociedad. ¿Sí? Esa es la mirada del interaccionismo simbólico. No sé si hay algo ahí suelto. Justo, ¿quién era? Me había preguntado por el tema del self. Yo, profe, y particularmente
leyendo Richard, no entendí una parte que dice, el self no aparece involucrado en las acciones habituales o en las experiencias fisiológicas de placer o dolor. Eso no entiendo qué tiene que ver con todo lo otro. Pero ¿cómo sigue después? ¿En qué contexto dice eso? Y dice, antes que eso, dice, una vez desarrollado el self, las personas lo manifiestan por lo general, aunque no siempre. Sí. Ahí lo que hay que entender es, bueno, pasa que también se mezcla un poco ahí de otra, digamos, otra perspectiva. Yo no me quiero ir a la idea del yo psicoanalítico, digamos, pero lo que ve ahí es esta idea del yo como mediador en ese proceso de interacción. El yo como esa capacidad, a ver, el yo actuando como filtro en esa interacción, el yo actuando es decir, el yo en su función equilibradora, en su función de el yo dotado de una capacidad de reflexión, ¿sí? Es decir, el sujeto construye el self, construye el yo a partir o construye subjetividad a partir de la relación con otro, a partir de la interacción, aprende, por ejemplo, aprendemos a hablar, ¿sí? Porque hay un otro que nos hace repetir sonidos, nos hace repetir palabras, nos hace repetir, nos muestra de qué manera se denominan o llaman determinadas cosas. Aprendemos a caminar porque hay un otro que sostiene, porque hay un otro que acompaña. Aprendemos a clasificar y a diferenciar, porque hay otro que nos muestra, nos marca, bueno, en ese proceso de interacción, dice Mead, se construye el yo del sujeto, ¿sí? Pero no de un sujeto irracional, sino que un sujeto que ese yo en esa interacción es un yo que dice aprende a reflexionar, es un yo que aprende un sistema de símbolos, es un yo que aprende un sistema de comunicación, es un yo que aprende a darle sentido y significado a determinadas cosas, es un yo que interpreta y comprende determinados gestos. Por lo tanto, es un producto social, dice Mitt, ¿sí? Es decir, el sujeto en ese yo es un producto social, se construye con otro. Si no existiera ese otro generalizado, que es el otro concepto, ese sujeto no construye esta capacidad reflexiva, autorreflexiva y de interacción. ¿Sí? De hecho, las necesidades, las demandas de esa primera instancia de la vida, en ese proceso de socialización, están provistas y están cubiertas y están atendidas por otro. ¿Sí? Bueno, en ese proceso se construye el sujeto y ese proceso, ese proceso de interacción reflexiva, autorreflexiva, en el cual el sujeto cumple con ciertas expectativas de rol y además que ese sujeto aprende este sistema de símbolos, ¿sí? Eso es lo que da lugar a esa interacción simbólica. ¿Sí? La interacción simbólica construye ese sujeto, la interacción simbólica construye el yo, la interacción simbólica sostiene la trama de interacciones sociales.
Eso es lo que básicamente hay que entender, digamos, con respecto al CEF y el otro generalizado, las funciones del CEF y el otro generalizado, las funciones del acto, del gesto, y las funciones del CEF y el otro generalizado. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, por ahí son, digamos, como... Sí, uno por ahí Bueno, MIT tiene un libro, digamos, el desarrollo teórico de MIT, lo tradujo en un libro que se llama Espíritu, Persona y Sociedad. Y después hay algunos otros autores, digamos, Peter Berger, Thomas Luhmann, hay un libro de ellos que se llama La construcción social de la realidad, bueno, donde también describen todo este proceso de cómo se construye subjetivamente el sujeto a partir de ese proceso de internalización, externalización, internalización de lo aprendido, externalización, cómo el sujeto va construyendo significado social a partir de ese proceso, pero por ahí en una primera, cuando por ahí abordás por primera vez o en una primera lectura, puede ser, digamos, algo confusa, pero lo que tienen que tener es, digamos, como en cuenta, claro, esto que estamos charlando ahora, ¿sí? Como para evitar cualquier confusión, y obviamente que si en la lectura sale algo que no nos queda para nada claro, bueno, tomen nota y lo vemos también en una especie de instancia de repaso también, como para reforzar. ¿Alguna consulta? No sé, quieran hacer alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Parece que estamos muy bien con el horario. Bien. Les quiero comentar algo. Acá estamos, bueno, acá me comunican, probablemente que nosotros tenemos, a ver, el día 5 de octubre, a ver, nosotros tendríamos que realizar el examen parcial, nosotros tenemos el 28 la semana que viene, y después el 5 y el 12. Hay una posibilidad de desarrollar el parcial el 5. Esa semana del 5, sería ideal poder hacerla esa semana del 5. Sé que ahí, justamente como decían ustedes, ese 5 de octubre van a estar, digamos, no sé cómo están apretados de exámenes. Se puede ver de hacer el 6 o el 7, ideal si hacemos el 5, va a ser un examen virtual, y en todo caso tomamos el recuperatorio el 12. Profe, Sí. ¿usted tiene idea más o menos, ya elaboró vos qué cosas van a ser preguntas o hay que elaborar? Sí, un cuestionario virtual con preguntas de opción múltiple, y en algunos casos pueden ser de reflexión. Gracias, profe. Sí, opción múltiple y reflexión. Entonces, a ver, ¿les parece el 5 de octubre hacemos el primer parcial y el 2 el recuperatorio? Tenemos el martes que viene para repasar todo, y entonces tenemos más 10 días para la instancia de evaluación parcial. Profesor, ¿Sí?
Sí, mejor que sea el 5 porque ese es el día de nuestras clases y si usted corre otro día nos coincidiría con alguna otra materia. Entonces es preferible tener el 5 nomás y que el 2 es el recuperatorio. Bien, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, entonces, hacemos el 5, ya tomen nota, el 5 de octubre, la primera instancia de evaluación parcial con la instancia de recuperación el 12. ¿Sí? Hoy estamos a 21, tenemos una semana de trabajo, vendría la semana de la clase que viene, le podemos dedicar 2 horas y media, 3 horas a el trabajo de repaso, cómo repasar por los temas, aclaramos, y de ahí, ahí tendríamos una semanita más para que ustedes estudien, encontrándonos el martes 5 con el cuestionario virtual. ¿Sí? Profe, entonces, ¿cómo sería la metodología del examen? En principio es un examen virtual con un cuestionario administrado virtualmente con preguntas de opción múltiples y de reflexión. Profe, otra consulta. Sí. ¿Va a estar habilitado en el aula virtual la evaluación o tenemos que mandar algún correo? No, eso va a estar todo habilitado en el aula virtual. Ah, ¿Tiene idea desde qué hora? No, horario de clase. Horario de clase. Buenísimo. Horario de clase, o sea, a partir de las 5 de la tarde y por lo general la disponibilidad de la herramienta, del recurso, es de 2 horas. Es decir, ustedes tienen entre las 5 y las 7 de la tarde para ingresar al cuestionario. Una vez que ingresan al cuestionario, tienen un determinado tiempo para resolverlo. ¿Sí? Entonces, ¿va a ser múltiple choice y desarrollo también? ¿O solo múltiple choice? De opción múltiple y de reflexión, algunas preguntas que le va a llevar en el caso que sean de reflexión, le va a llevar que ustedes escriban no más de 3-4 líneas. ¿Sí? Pero bueno, eso está a decidirse. En principio le diría que todos los que venimos trabajando virtualmente hasta el momento, en la primera instancia de evaluación son de opción múltiple. ¿Sí? Profesor. Igual de todas maneras yo voy a estar confirmando todo por el aula virtual, tenemos la clase la semana que viene, bueno, todo eso para ir cerrando. Yo lo que les diría es, no se preocupen tanto por la modalidad, más bien céntrense en el estudio de los temas. ¿Sí? Porque la modalidad, una vez que esté estudiado los temas, la modalidad les va, independientemente de sea opción múltiple o de respuesta corta, no les va a cambiar. ¿Sí? Pero bueno, lo que quiero decirles es que tampoco porque por ser de opción múltiple es más fácil. No se vayan con esa, no se queden con esa lógica. ¿Sí? No, las unidades que entran en el parcial son las unidades 1, 2 y 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. Para lo que me estaban preguntando. Vuelvo, reitero, unidades 1, 2 y 3. Hasta donde dimos hoy. Y que el martes que viene retomamos todo para repaso. Así que bueno, y el material lo que me quedaría por mi parte es la guía y que esto lo estamos cerrando acá con las otras comisiones también, la guía y el material de la Escuela de Frankfurt que les voy a dejar
para que tengan algo de referencia, más ya la presentación, les voy a habilitar ya el acceso a esta presentación, Bueno, profe. Gracias. ¿sí? Sí. Para que la tengan ahí y puedan trabajarlo. Bueno. ¿Cómo vienen? ¿Alguna consulta, algo? ¿O le pegan una leída y lo traemos el martes que viene? ¿Les parece así? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok, ok, ok. Sí, profe. Ok, profe. Recording Bueno. stopped. Entonces, nos quedamos con este ratito de la tarde para que, o de alguna manera, hacerle culto al Día del Estudiante y irnos un poco más